Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Rocío Luna Domínguez. Ella es juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Les voy a leer una muy breve semblanza para que demos ya la palabra a la doctora Rocío Luna Domínguez. Y el tema del día de hoy es descubrimiento probatorio y audiencia intermedia. La doctora Rocío Luna Domínguez es jueza de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, maestra en Derecho Penal y Derechos Humanos y doctora en Derecho Penal. Cuenta con una especialidad en Sistema Procesal Penal Acusatorio y también en amparo. Y pues si la doctora Luna no me indica otra cosa, le cedo la palabra y los dejo con ella y estoy para apoyarles en cualquier tema que requieran. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana. El tema que nos convoca el día de hoy es hablar de descubrimiento probatorio y de la etapa intermedia. ¿Cuáles son los impactos que esta figura procesal pues, puede tener dentro del desarrollo del proceso? Me gustaría iniciar esta charla estableciendo algunos antecedentes que resultarán importantes para efecto de poder analizar la figura del descubrimiento probatorio. Como ustedes saben, en el caso de nuestro sistema jurídico mexicano, pues la transición al sistema de justicia penal acusatorio radicada en nuestra reforma del 2008, sin embargo, en Ciudad de México, en la mayoría de los estados, inició esta transición en el año del 2015, para posteriormente, 2016, al día de la fecha, encontremos ahora toda la estructura, que además debemos de ser muy puntuales en lo siguiente. Es un sistema de justicia penal que aún se encuentra en construcción. ¿Por qué les preciso que aún se encuentra en construcción? Porque al día de hoy ustedes van a observar que no existen muchas jurisprudencias, muchas decisiones que puedan establecer la forma en que debe de operar el sistema. Esto ha ido llevándose a cabo de una manera pausada, en un momento que ustedes se han enfrentado y nosotros también a la expresión de señalar que inclusive dependiendo de los estados en los que nos encontramos o del juzgador al que es quien preside la audiencia, pareciera ser que no tenemos un código nacional único, ¿no? Sino que tenemos una serie de códigos distintos, no obstante, que regula la misma materia procesal en cuanto al ámbito del derecho penal. Esto ha traído consigo una serie de o muchos problemas que deben de ser analizados desde el punto de vista del debido proceso. En el caso particular, no sé si es conmigo la cámara, si me pueden auxiliar, creo que, no sé si es a mí, a quien no me escuchan o no me ven, me pueden decir si me ven por ahí, Se ponerme le un ve y se le mensaje. escucha, abogada, nada más se escucha un pequeño como chirrido en la parte de atrás. No sé si alguien tenga abierto su micrófono que nos pudiera apoyar. Se escucha así como cri, cri, cri en la parte de atrás, pero ese sí no logro identificar dónde está. Al abogado Jaime nada más le puse una nota para ver si podemos validar el tema de su audio. Bueno, yo no tengo sonidos alternos, no sé si lo quiera checar. Sí, ahorita yo reviso si alguien más tiene su micrófono abierto para pedirle que por favor nos apoye cerrándolo y que evitemos distracciones. Ok, si Gracias. es que no me llegan a escuchar o hay alguna situación, no duden en comentarme para efecto de que pues, sea clara la exposición. Bueno, Gracias, doctor. perdón, en el caso concreto, nosotros observamos que en esta transición pues no tenemos una serie de figuras que puedan ser pues claramente definidas en nuestro Código Nacional. Se piensa que el Código Nacional abarcó todas las posiciones que deberían de ser las herramientas que nosotros deberíamos de utilizar. Sin embargo, cabe destacar que nos enfrentamos a una serie de problemas, por ejemplo,
cuando, y creo que han sido inclusive algunos talleres o sesiones que ustedes han tenido en otras ocasiones, relativos a la incorporación de evidencia, cómo se realiza el interrogatorio o el contra, cómo se utiliza la evidencia ilustrativa durante la etapa del proceso, en cualquiera de sus etapas, ya sea en nuestra fase inicial o en la fase propiamente de juicio. Y por qué no, también nos lleva a establecer la existencia de esta figura durante la etapa de ejecución. Pero uno de los puntos centrales que tenemos que ver cuáles serían las repercusiones y que al día de hoy tampoco se han tomado en consideración, tiene que ver con la situación del descubrimiento probatorio. Antes de la reforma a este sistema acusatorio, ustedes recordarán, e inclusive existe en el sistema mixto una jurisprudencia que alude a la existencia de medios probatorios y ofertamiento de medios probatorios aún fuera de los plazos establecidos en la norma. Esta jurisprudencia establece que atendiendo al derecho de defensa que le asiste a una persona, ésta tendrá la posibilidad y la facultad de, en el momento que se entere de estos medios probatorios, ofertarlos. En el sistema mixto nos encontrábamos ante una situación de lo que se llama la prueba superveniente. Ahora, en este sistema, estamos hablando de la prueba nueva. Prueba nueva que tiene ciertas exigencias y características, significa que las partes no hayan tenido acceso ni conocimiento a esta información, no por un tema de negligencia, no por un tema de ocultamiento, sino por la necesidad de desconocer en ese momento que ese medio probatorio existía y que resulta relevante para la aportación de información durante el desarrollo del proceso. Y ahora, teniendo pues estas técnicas procesales, establecer que es importante para su teoría del caso. Bueno, una vez que se realiza esta jurisprudencia, se establece que no importa que ya haya fenecido el plazo que la ley establece para efecto de que las partes puedan allegarle al juzgador estos medios probatorios, porque lo que se busca era esclarecer el hecho y por lo tanto, inclusive había reposiciones de procesos que implicaban que si no eran admitidos estos medios probatorios, inclusive sin aludir a temas de pertinencia probatoria, que es una de las innovaciones que ahora tiene este sistema acusatorio, pues entonces lo que hacían era reponer para efecto de que este medio de prueba se admitiera. ¿Cómo cambia la estructura del sistema acusatorio con estos aspectos que nosotros al día de hoy tenemos dentro de esta nueva etapa de investigación, proceso, juicio y nuestra etapa de ejecución? Primero, y me gustaría para entrar en este tópico en materia, si me auxilian a establecer qué es lo que ustedes entienden por descubrimiento probatorio y por qué creen que resulta importante o medular esta figura o cómo puede tener impacto durante el proceso o la teoría del caso de cualquiera de las partes. ¿Me ayudan? ¿Quién de ustedes tiene una idea o cómo la perciben? ¿Ninguno de ustedes? Bueno, tomando en cuenta el descubrimiento probatorio, es una figura que proviene del sistema anglosajón. Me dicen que les pregunte de nueva cuenta. Ok, maestro Eric, en el caso particular me gustaría saber cuál es la opinión o qué es lo que ustedes conciben como la exigencia del descubrimiento probatorio. Aquí me dice Mario que es dar la vista a las partes atendiendo a los principios de igualdad y contradicción. Darle vista a las partes de qué información. ¿Pueden activar sus micrófonos ustedes? ¿Tienen la posibilidad? Sí, doctora, cada quien los puede abrir y Ok. cerrar. ¿Me pueden ayudar para hacerlo más dinámico? Es importante que retroalimentemos. Sí, Activen su micrófono y los escucho. Gracias. buen día, doctora. Buenos ¿Me días. escucha? Sí, Sí, claro. doctora, yo soy Mario Moreno. Sí, doctora, Gracias. precisamente dar vistas en el sentido de que conozcan mis medios de prueba que estoy ofertando para su admisión y atendiendo ese principio precisamente del sistema acusatorio que es de igualdad y hay oportunidad para las partes para controvertir y, bueno, pues que se lleve a cabo durante su desahogo. Ese es mi...
Ok, y partiendo de este esquema, ¿cuál sería la consecuencia de que pues no hubiera este descubrimiento probatorio? Yo estimo, bueno, que la consecuencia del no descubrimiento probatorio precisamente es no atender ese principio de igualdad y que haya, para alguna de las partes, pues haya ese inconveniente de poder controvertirlas. Ok. Entonces, Bueno, y ahora les preguntaría, ¿cuál sería el impacto en el debido proceso y en la emisión de la toma de decisiones por parte del órgano jurisdiccional en caso de que esto no se cumpla? Maestro Eric, ¿nos puede ayudar? Por ahí tiene usted su micrófono. ¿Sí me escuchan? ¿Alguien me está poniendo que se corta la señal? No sé si me pueden ayudar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, muy buenos días. Como lo que había preguntado el doctora en su momento, el código establece que para las partes, Ministerio Público y para el asesor jurídico, solamente se le dará vista para que sean procedimientos administrativos, dado el caso que sean públicos. Y en el caso de la defensa, pues se dará como una simple amonestación, pero no hay nada que repercuta en el debido proceso. Toda vez que mi particular punto de vista, si las partes no descubren en su momento o en la secuela procesal, pues esa información es la que va a llegar a juicio. Y obviamente no podemos atender a dicho planteamiento desde mi particular punto de vista. Solamente hay Ok. como una reprensión, pero administrativa, no una repercusión procesal como tal. Ok. Bueno, esto sería faltar al deber de lealtad que les impone la norma, ¿no? Sí, es correcto, Bueno, doctora. bueno, por aquí voy a ver a otro de sus compañeros. Dar vista a las partes. Ok, bueno, vamos efectivamente, este es el punto al que quería llegar. ¿Hasta dónde o qué importancia puede tenerse en el caso particular el que se cumpla con este descubrimiento probatorio, ¿no? Primero, partamos de la hipótesis de que cuando la fiscalía tiene conocimiento de la existencia de un hecho con apariencia de delito, ya sea porque en el caso particular existe una querella o una denuncia sobre la existencia de un hecho, es determinante que inicia una investigación. ¿En busca de qué? De aquellos datos de prueba que le permitan establecer la existencia probable o no de un hecho que la ley califica como delito. Llámese el que ustedes quieran: robo, homicidio, violación, desaparición forzada de personas, abuso de confianza, lesiones. No importa, él tiene la obligación de dar inicio a esa carpeta de investigación, recabando toda la información que el caso amerita. Durante el desarrollo de esa etapa de investigación inicial, y pensemos que es una con detenido que nos dará oportunidad de analizarlo con mayor detenimiento, se establece la posibilidad de que durante el desarrollo de esa investigación, la Fiscalía recabe información que deba de ser conocida por las demás partes. La ley, y esta es una crítica que se le ha hecho a nuestra legislación procesal, porque se establece en el apartado relativo al descubrimiento probatorio, que es una etapa posterior, que solamente tienen obligación de realizar descubrimiento probatorio la Fiscalía, al igual que la asesoría jurídica y la víctima, respecto de aquellos datos de prueba que pretendan sean incorporados en una etapa de juicio. Sin embargo, que en el caso de la defensa existe una libertad de qué es lo que puede o no puede presentar ante la fiscalía o durante el curso de la investigación. Y muchos de ellos establecen que esta limitación o esta facultad que no se les da a las otras partes obedece porque la persona investigada, imputada o acusada goza del principio de presunción de inocencia. Esta es con su vertiente de regla de trato o regla de juicio, en el caso también particular de regla de prueba. En este supuesto, también aquí dice el maestro Alejandro, Eric, perdón, establece que en el caso particular, efectivamente, hay esta presunción de inocencia y que por lo tanto el derecho de no autoincriminarse le da la facultad de que tenga
la posibilidad, si quiere, de no aportar información relativa a aquello que le puede perjudicar porque la investigación le corresponde directamente al fiscal. Él es quien tiene que establecer que se ha superado la presunción de inocencia y que por lo tanto la persona tiene que ser declarada responsable y se tendrá que imponer una sanción de la consecuencia jurídica establecida en la norma. Ello por adecuarse su conducta o su omisión a la figura que la ley establece como constitutiva de delito. Sin embargo, decía uno de sus compañeros, y por eso era importante saber cuál era la percepción que ustedes tenían en relación al descubrimiento probatorio, que no existe una repercusión de ninguna naturaleza en el debido proceso, porque estoy viendo aquí varias preguntas, ahorita se las voy a contestar, voy a hacer un espacio y las vamos señalando, ¿ok? En el caso particular, existe una obligación de investigación. Sin embargo, el pensar que no tiene afectaciones en el debido proceso es una postura que yo no comparto. Voy a hacerles referencia, yo les decía que es una figura que traemos de decisiones de Estados Unidos que han sido adoptadas, que son figuras propiamente pues procesales, que fueron incorporadas a nuestro sistema de justicia penal a raíz pues de esta transición del sistema. Hay una resolución de la Corte Norteamericana que se llama Brady versus Maryland. Esta es una resolución que fuera emitida el 13 de mayo de 1963. ¿Por qué voy a retomar esta sentencia? Pues es importante para efectos de que nosotros podamos tener presente cuál es el alcance y cuáles son las consecuencias de no cumplir con el descubrimiento probatorio, pero además, no solamente en tratándose de esta resolución norteamericana, sino veamos cuáles son las repercusiones que tiene nuestro sistema de justicia penal a la luz de cómo se ha entendido a través de la vía recursiva la interposición de juicios de amparo, de apelaciones, para efecto de que no haya vulneraciones a los derechos de las personas. En el caso concreto, este asunto tiene la situación de tratarse de que el peticionario de esta determinación es, en el caso particular, de dos personas que fueron sometidas a una investigación por un asesinato en primer grado. Y ambas personas fueron condenadas a muerte. Sin embargo, en el caso particular, van al Tribunal de Apelación, es confirmada esta decisión de condena con la pena de muerte, pero el punto a destacar durante el desarrollo de esta determinación, y que por eso ahora se le conoce como la ley Brady, es que los juicios se llevaron de manera separada. Cosa pues también muy común en nuestro sistema de justicia. Hay varias personas que se encuentran relacionadas con el hecho y pues conforme va la fiscalía haciendo una investigación puede tener la misma carpeta o puede tener algunas distintas. Estas dos personas fueron condenadas a muerte, pero ¿cuál es el punto medular o por qué destaca hablar del descubrimiento probatorio? Bueno, en el caso concreto es que la persona llamada o de apellido Brady, cuando sube al estrado para efecto de rendir su testimonio, establece que efectivamente él había participado en el crimen, pero afirmó que el otro coacusado, Boblit, era la persona que había cometido el asesinato. Que él, en el caso particular, era responsable de haber cometido asesinato en primer grado y que por lo tanto no le era aplicable la pena de muerte, que no debería de imponérsele la pena capital que en ese momento tenía como efecto el que hubiera sido condenado en esos términos. Por lo tanto, lo que hace este abogado antes de que iniciara el juicio es que le pide a la fiscalía del otro asunto que le permita examinar las declaraciones extrajudiciales que habían sido expuestas. ¿Me permiten un momentito? Un segundo nada más.
Una disculpa. En el caso particular, se estableció que efectivamente estas declaraciones extrajudiciales que fueron revisadas por parte del juez del abogado de Brady, había podido observar que había manifestaciones de esta persona. Le mostraron varias de las declaraciones que hizo este coimputado, donde él había intervenido en los hechos junto con el señor Brady. Sin embargo, la fiscalía, teniendo conocimiento de la existencia de una declaración donde el señor Boblitt admitió el homicidio real, fue retenida por la fiscalía. Esto es, no le fue mostrada a la defensa del señor Brady, sino hasta después de que ya había sido juzgado, condenado y sentenciado, además de que en vía de apelación se había confirmado su sentencia de pena de muerte. Por lo tanto, él considera que la existencia de esta información, porque recordemos que aquí ya había agotado las instancias correspondientes, le pide al tribunal que se aperture un nuevo juicio basado en evidencia nueva y que le había sido ocultada. Esto es, que la fiscalía no había llevado a cabo el descubrimiento probatorio de la totalidad de la información que él había tenido con motivo de los mismos hechos, aunque se trataba de un juicio separado. Motivo por el cual lo que sucede en esta petición que hace el abogado es que le indican y le deniegan la apertura de un nuevo juicio, estableciendo que una ley de Maryland que existente establecía que no había una necesidad de aperturar un nuevo juicio en virtud de que la supresión de esta o la no entrega de esta declaración por parte de la fiscalía, pues no había establecido una violación al debido proceso. Sin embargo, en este caso, se señaló con posterioridad que efectivamente había una vulneración al debido proceso, ello en virtud de que para los efectos, no tanto del el estudio de fondo, porque él reconocía haber participado en el hecho donde habían señalado que habían cometido el robo de un vehículo, que ellos sí habían participado, pero lo que Brady decía es que él no había materializado físicamente la privación de la vida de la persona y que por lo tanto, si bien debería de ser condenado, la pena no debería de ser la pena de muerte que se le había impuesto. Sin embargo, posteriormente se estima que efectivamente hay lugar a una etapa, pero para efectos de la imposición de la sanción y no así para la apertura de un nuevo juicio en el que se analizaran estas pruebas, en virtud de que ellos estimaron que el ocultamiento permitía señalar si su participación no daría como efecto la absolución, sino solamente tenía una repercusión directa en la sanción que se le iba a imponer. Y por lo tanto, entonces ahí establece esta resolución que sí afecta al debido proceso, porque parte del debido proceso es llevar a cabo las reglas inherentes al ofertamiento, a la admisión de medios de prueba. En tratándose de jueces legos, establece la posibilidad de la valoración probatoria y para los efectos de la individualización de las penas, tendría que haber en ese supuesto normativo efectivamente una variación. ¿Qué es lo que quiero traer a colación con esto? Primero, que sepamos de dónde viene esta figura del descubrimiento probatorio y que sí está determinado que puede tener impactos en el debido proceso por no tener acceso a toda aquella información que el Estado tiene la obligación de proporcionar a la parte que va a ser sujeta a una investigación y posteriormente a un juicio. Lo cual también acontece y se relaciona directamente con algo que se llama el estándar de prueba. Esto es, en este estándar de prueba nosotros podemos observar que existe una exigencia por parte del Estado de qué es lo que debe quedar satisfecho por parte de la Fiscalía para efecto de que el juzgador esté en la posibilidad de llevar a cabo el dictado de una sentencia. ¿Qué debemos entender por el estándar de prueba? Pues es el umbral mínimo que debe de ser cubierto por las partes, en este caso del órgano de acusación, para efecto de que se pueda dictar, si vamos a la etapa de juicio, pues una sentencia
de condena. De no cubrirse este estándar probatorio, pues entonces no se satisface de manera suficiente y por lo tanto, pues podríamos llegar a este estándar del más allá de toda duda razonable. El estándar de prueba también lo tenemos nosotros visualizado durante la etapa de la vinculación a proceso, cuando nos dice la norma en el artículo 316 del Código Nacional que existan datos de prueba suficientes y razonables. Esta razonabilidad se refiere a que no sean cuestiones subjetivas del juzgador. Ustedes recordarán que en el sistema mixto, en un tiempo a raíz de reformas del 96, posteriormente del 99 y posteriormente en otra diversa, nosotros hablábamos del cuerpo de delito y después hablábamos del tipo penal. Cuando se hablaba del cuerpo del delito se señalaba que la exigencia de los medios de prueba no tenía que ser tan alta como cuando se había instaurado la acreditación de los elementos del tipo penal, que esto nos llevaba a un estándar de mayor exigencia y que inclusive al parecer fue en su oportunidad modificado porque se señalaba que había una exigencia muy alta y que la Fiscalía en muchas ocasiones no podría satisfacer este estándar de prueba y pues las órdenes de aprehensión, órdenes de comparecencia eran negadas o en su caso al llegar a la etapa de la sentencia pues no había el suficiente número de sentencias de condena porque la exigencia probatoria era demasiado alta. Lo mismo acontece para nosotros llevar a la etapa del juicio. Ahora, si estamos claros de que el derecho a la prueba es una parte importante respecto de los actores del proceso y que resulta fundamental tanto para, en primer lugar, para la persona investigada o que es acusada, que pueda tener actos de defensa, también lo es que este estándar de prueba nos lleva a que el juzgador pueda emitir decisiones respecto de la información que nos falta. Les voy a poner un ejemplo en una etapa propiamente, aunque esto puede trasladarse a una etapa de ejecución de juicio, como lo fue en una etapa previa. La existencia de una conducta que se atribuye constitutiva del delito de homicidio, el que prive de la vida a otro, establece la Fiscalía la existencia de esta conducta por parte de un imputado, quien refiere privó de la vida a otra persona al encontrarse a las afueras de un inmueble habiendo utilizado un arma de fuego, señalando que los medios probatorios que resultaban importantes para poder determinar la existencia de la privación de la vida era el hecho de que tenía el cuerpo sin vida de una persona Y, que efectivamente al haberse realizado una necropsia existía este dato de prueba que establecía que se trataba de una muerte violenta como consecuencia de un disparo de arma de fuego. Que asimismo, durante el desarrollo de la necropsia, se había obtenido dentro de esta práctica, de esta pericial, la obtención de la bala que había sido encontrada al interior del cuerpo del pasivo, pero que además, para efecto de acreditar la intervención de la persona X, se contaba con el testimonio de 2 elementos policíacos que habían precisado que al estar en funciones habían observado a una distancia de aproximadamente 15 metros a 2 personas que se encontraban forcejeando, que una de ellas tenía un arma y que se trataba de la persona imputada, que observaron cuando disparó el arma y que la persona que se encontraba frente a él había caído, motivo por el cual intervinieron para efecto de realizar el aseguramiento, habiendo establecido que la persona se había introducido a un inmueble en el cual se encontraban los dos en el frente y que pues ellos, sabiendo que esta persona estaba armada, se habían introducido, lo habían asegurado y que al interior del inmueble habían encontrado un arma, la cual ponen a disposición de la Fiscalía y se establece que efectivamente la persona también acepta que trabajaba en ese lugar y que conocía a la persona que había sido privada de la vida. En este contexto tenemos la entrevista de 2 testigos que refieren haber observado cómo X le dispara a Y, el aseguramiento de un arma que se refiere se asegura al interior del inmueble y también en el caso particular el haber encontrado una bala al interior del cuerpo de la víctima sin vida.
Con esta información establece la fiscalía que hay la probabilidad de que la persona hubiese privado de la vida X a Y. Dentro de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encontramos ahora una jurisprudencia que alude a la existencia del test que debe de ser analizado por el órgano jurisdiccional para efecto de emitir un auto de vinculación a proceso, en el cual nos establece la exigencia de varios requisitos destacados como 4. Esto es la existencia de una hipótesis fáctica llamada teoría del caso, que en este supuesto normativo era X privó de la vida Y,